Bueno, muy buenos compañeros. El día de hoy vamos a realizar la exposición sobre el tema que nos tocó, distribución y transporte de energía eléctrica. El grupo está conformado por Jorge Luis Giraldo, Juan Andrés Arias y Adrián Javier Ortiz, la persona que les habla. Distribución y transporte de electricidad. La distribución y transporte de electricidad es la parte del sistema de suministro eléctrico constituido por los elementos necesarios para llevar la electricidad generada hasta los puntos de consumo. La energía eléctrica, tras su generación, se transporta y distribuye al consumidor final. Todo este proceso pues está controlado por los centros de control eléctrico y los centros de control de energías renovables. El transporte y distribución se lleva a cabo por los operadores del sistema de transporte y los operadores del sistema de distribución, también denominados distribuidores de electricidad. En los medios tradicionales, pues para establecer la relación entre la generación energética y el consumo, incluyen las líneas de transporte y distribución, centros de transformación, redes de suministro y finalmente el consumo de energía eléctrica. Pues en las smart grids este proceso además incluye otros elementos como el de almacenamiento energético y el autoconsumo y la generación distribuida. ¿Cómo funciona el transporte eléctrico? El transporte de electricidad se efectúa a través de líneas de transporte a tensiones elevadas que, junto con las subestaciones eléctricas, forman la red de transporte. Para poder transportar la electricidad con las menores pérdidas de energías posibles, es necesario elevar su nivel de tensión. Las líneas de transporte o líneas de alta tensión están constituidas por un elemento conductor que puede ser de cobre o aluminio y por los elementos de soportes de torres de alta tensión. Bueno, estas una vez reducida su tensión hasta la red de distribución conduce la corriente eléctrica a largas distancias. La red de transporte está mallada, lo que significa que todos los puntos están interconectados y que si se produce una incidencia en algún lugar, el abastecimiento estará pues garantizado, ya que la electricidad puede llegar desde otra línea. Pues además la red de transporte está pues telecontrolada, es decir, pues que las averías se pueden detectar y aislar desde el centro de control. Instalaciones de alta tensión. Las instalaciones de alta tensión, denominadas AT, son las encargadas de transportar la electricidad desde las centrales generadoras hasta las subestaciones eléctricas. Por razones de seguridad, los cables de alta tensión están enterrados o se encuentran en torres eléctricas a las afueras de los núcleos urbanos. Esto quiere decir pues que hay un reglamento que habla muy claro de que pues cualquier tensión superior a 1 kilovatio se considera AT, aunque las compañías eléctricas establecen otras diferencias su nombre. Entre las instalaciones tenemos las instalaciones de transporte que son de categoría especial. Estas tensiones pues obviamente superan o son mayores o iguales a 220 kilovatios y la de menor tensión que pues forman parte de la red de transporte, por ejemplo las que se encuentran en la isla, se consideran pues de transporte de red que lleva más o menos 66 kilovatios. Existen otras que se llaman y que operan eh, como la de red de distribución, que son de primera y segunda categoría, y pues estas son inferiores a 220 kilovatios y un poquito superior a los 30 kilovatios. Existe otra red que es red de MT, de distribución tercera categoría, y pues esta red pues transporta electricidad de 30 kilovatios a 1 kilovatio. Bueno, muchachos, en este momento pues voy a explicarles un poco lo que son las subestaciones o la subestación en sí. Bueno, las subestaciones eléctricas son instalaciones encargadas de realizar transformaciones de tensión
frecuencia, números de fases o conexiones de dos o más circuitos. Se ubican cerca de las centrales generadoras, en la periferia de las zonas de consumo o en el exterior e interior de los edificios. Estas subestaciones se pueden presentar dos, ¿cierto? Subestaciones de transformación, que son las que transforman la tensión de la energía eléctrica mediante uno o más transformadores. Puede ser elevadoras o reductoras de tensión. Las, la otra clase de subestaciones es la subestación de maniobra. Conectan dos o más circuitos y realizan sus maniobras. En este tipo de subestaciones la tensión no se transforma. Ustedes se preguntarán por qué hay una diapositiva aquí o por qué le vamos a mostrar consumo de energía eléctrica. Bueno, para que ustedes entiendan un poco la relevancia que tiene la distribución y el transporte de energía eléctrica, primero tenemos que tener claro que un consumo de energía eléctrica es la cantidad de energía utilizada. El término hace referencia al conjunto de la energía eléctrica empleada para distintos usos, como por ejemplo ya sea la fabricación industrial, mover un vehículo eléctrico o el uso de dispositivos electrónicos. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues que en pocas palabras, la energía eléctrica es algo que se ha vuelto tan cotidiano, tan necesario que a decir verdad, no sabríamos cómo defendernos, ya sea laboralmente o socialmente, porque también dispositivos electrónicos como el celular, como los videojuegos, cualquier tipo de estos dispositivos ya se ha vuelto algo parte de nuestras vidas. Entonces, ahí es donde ya radica lo que es la importancia de transportar y distribuir la energía eléctrica. Ahora bien, ¿dónde se regula todos estos procesos? O sea, ¿dónde se distribuye, dónde se mantiene todo como en orden para que no haya ni cortos, ni exploten o se disminuya pues este tipo de casos? Bueno, este lugar se llama centros de control. El centro es el centro neurálgico desde el cual se controla el correcto funcionamiento de la transformación, transporte y distribución de la energía eléctrica. Está formado por tres salas de control: la de alta tensión, la sala de media tensión y la sala de baja tensión. Las tres unidades se encargan del control permanente del estado de la red que tiene asignada, como el objetivo principal de suministrar energía eléctrica a los puntos de consumo con las mejores condiciones de calidad y seguridad posibles. Buenos días, profe. A partir de acá le empiezo a hablar Juan Andrés Arias con, acerca del tema del sistema de protección del centro de control. Bueno, ya sabemos que el centro de control es una parte muy importante dentro del sistema eléctrico, pues básicamente es fundamental. Y por eso es muy importante que los centros de control no se queden en ningún caso sin suministro de energía. Para esto se desarrolla una serie de sistemas que vienen como ordenados por prioridad en caso de necesitar alguno de los siguientes. La primera sería como la conmutación automática, que consiste en tener más de una fuente de aportación de eléctrica al centro de control. Es decir, si una de las fuentes se conmuta, es posible conseguir electricidad de otra fuente. Así el sistema, si por algún motivo fallece, es posible que se pongan en marcha el resto de protocolos. Bueno, el segundo sería como el SAI, que significa Sistema de Alimentación Interrumpida. Se trata de un sistema basado en el uso de baterías y otros elementos almacenadores de energía que funcionan por un tiempo limitado mientras se soluciona el problema eléctrico. Por último, se tiene el grupo electrógeno del edificio, que entra en funcionamiento solo si el corte de alimentación eh, persiste, corrijo, y cuando este entra, pues simplemente el edificio no quedaría mucho el efecto de la caída de energía. Este grupo electrógeno básicamente sería un- como un generador de energía, ¿no? Pues de los que tenemos en centros comerciales o en bueno, sí, muchos edificios que funcionan así porque necesitan que la energía sea continua. Bueno, entonces continuaríamos con el centro de control de energías renovables. Este centro de control varía un poquito más, ya que
se necesita un debido control para estas nuevas fuentes de energía renovables, ¿no? Bueno, las variaciones de estos centros de control se dan por las características singulares, motivadas principalmente por la dispersión de la generación de la energía alternativa. Esto varía por su producción cambiante dentro del ambiente, ¿no? Que viene siendo como que si hoy hizo mucho sol, que ayer no hizo sol, también como por ejemplo si llueve mucho, no hace viento. Entonces como esto puede ser predecible, pero no con un 100% de certeza a la hora de predecir los cambios estos climáticos. Entonces por eso se requiere un gran control para que la calidad de suministro sea el correcto. Y bueno, es importante hablar de esto ya que pues la energía es urgente en el último tiempo y por ejemplo para el país tenemos 28,1 megavatios de capacidad instalada en energía renovable. Esto excluyendo las centrales hidroeléctricas que son la principal fuente de energía del país. De las energías renovables que tenemos en Colombia, la principal vendría siendo como la eólica. Bueno, continuaríamos con los operadores de sistemas de distribución y transporte. Que estos, por ejemplo, a los ingenieros industriales, distribución y transporte nos sonaría mucho como a la logística. Y básicamente es eso, la logística del transporte de energía, que se puede distribuir en dos, que serían los operadores de sistemas de transporte o TSO, que es la figura responsable del transporte de electricidad desde su generación hasta su red de distribución eléctrica. De ahí pasaríamos a los operadores de sistema de distribución o DSO, que es la responsable de distribuir la energía de la red de los operadores de sistema, o sea, la TSO, hasta el usuario final para el consumo de la energía. Bueno, continuaríamos con la generación distribuida, que es conocida alrededor del mundo con bastantes nombres, tales como generación in-situ, generación embebida, generación descentralizada, generación dispersa. Bueno, básicamente la generación distribuida consiste en la generación de energía eléctrica mediante muchas pequeñas fuentes de generación instaladas cerca al consumidor. Esta se conecta a la distribución de energía eléctrica. Bueno, sus principales características es que reducen pérdidas en la red al reducir los flujos de energía por la misma. Y también estas suelen tener potencias inferiores a 3 kW, aunque por lo general no sobrepasan los 10 kW de potencia. Si sobrepasaran los 10 kW de potencia requerirían un centro de control y por esto mismo es que no los tienen. En la generación distribuida están también muy presentes las energías renovables y los sistemas avanzados de automatización y control, lo que reduce las emisiones de CO2.